El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Un fraterno saludo para todos nuestros televidentes a nivel nacional a través de la señal abierta de Canal 67 El Salvador TV, TV, cables Claro, Tigo y multiplataformas de redes sociales. El tema de esta oportunidad, el balance legislativo de la fracción de Nuevas Ideas. Para ello nos acompaña el diputado por el partido Nuevas Ideas, periodo 2021-2024, José Urbina, quien es integrante de 2 comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa. Diputado Urbina, gracias por aceptar mi invitación, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, Ricardo. Un gran saludo para la audiencia que está fielmente sintonizando esta entrevista, donde podemos expresar los puntos de vista de cómo la nueva Asamblea está trabajando para que nuestro país continúe este cambio que la población ha esperado por tanto tiempo. Así que agradezco la invitación. Diputado, en esta primera ocasión que usted nos acompaña en este foro, siempre nuestros amigos televidentes y cibernautas desean conocer la vida detrás del funcionario. ¿Quién es José Urbina? Un hombre muy joven, cómo decide incorporarse en política partidaria, iniciar esta trayectoria con un nuevo instituto político como es Nuevas Ideas y lograr llegar a la Asamblea Legislativa en un momento que no se esperaba que iban a tener esa victoria tan categórica y contundente en las urnas. Bueno, como todo joven que viene de orígenes muy humildes, la mayoría de los jóvenes salvadoreños tienen esa historia, una historia de enorme esfuerzo, de enfrentar la adversidad en un país donde las oportunidades eran muy escasas y la violencia era altísima. Yo estudié desde muy pequeño siempre en escuelas públicas y conozco perfectamente la realidad de cómo era el sistema público educativo. Toda mi formación fue en la escuela pública, incluyendo la Universidad Nacional. Saqué mi licenciatura como periodista en la Universidad de El Salvador, Universidad Nacional. Estudiaba y trabajaba como muchos jóvenes que siempre se han esforzado y han tratado de salir adelante. Tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo en Canal 10, hacía entonces mis prácticas en Canal 10 y estudiaba simultáneamente la carrera de periodista. Y bueno, luego de graduarme ya tuve la oportunidad de trabajar ya con una plaza permanente en Canal 10 y bueno, ahí conocí muchas personas que me enseñaron valores importantes. Creo que uno de los valores más valiosos para un ser humano es la lealtad. Ahí conocí amigos que me ayudaron a crecer, porque cuando uno se gradúa, pues ahí apenas comienza la vida. Uno sale con muchos sueños creyendo que ahí ha terminado apenas una meta, que es la académica. Pero la pregunta es, ¿qué hago cuando ya tengo el título en mis manos? Entonces voy a buscar unas nuevas metas y ahí en el canal comencé a desarrollar una experiencia en diferentes áreas de producción del canal y luego pasé a la parte de comunicación institucional. Trabajé en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ISRI, como jefe de comunicaciones. Posteriormente fui del equipo y tuve este privilegio de ser parte del equipo que fundó la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador. Entonces trabajamos toda la formación de la institución y la parte regulatoria sanitaria en El Salvador. Después de eso, se viene entonces el periodo electoral 2019 y obviamente ya en esta nueva etapa se me da la oportunidad con el gobierno del presidente Nayib Bukele de trabajar en el Ministerio de Salud como jefe de comunicaciones del Ministerio de Salud. Entonces trabajaba al principio, bueno, con la ministra Orellana Vendek y posteriormente con el doctor Francisco Alaví, un buen amigo con quien desarrollamos toda la primera etapa de combate a la pandemia. Entonces, como pueden escuchar, mi experiencia ha sido sobre todo en la formación sanitaria,
porque a la par de todo este trabajo he venido obviamente con OMS y OPS trabajando mucho en la formación de buenas prácticas regulatorias, buenas prácticas sanitarias, el mercado farmacéutico, no solo de El Salvador, conocimos la realidad del mercado farmacéutico latinoamericano, y ahora por ahí uno ya va encontrando las respuestas por qué termino en la Comisión de Salud en la nueva Asamblea. Porque trabajando entonces ya con el Ministerio de Salud, luego de enfrentar el primer año de la pandemia, fue entonces que amigos muy cercanos me animaron y me dijeron, bueno, este es el momento, José, de que puedas aportar desde una nueva cancha, sobre todo porque conoces cómo funciona el sistema público de salud, y ahí quiero yo destacar algo importante, si tú me permites, Ricardo. Cuando yo llegué al Ministerio de Salud, lo primero que le dije a la ministra es que para conocer la realidad, para poderla cambiar, hay que visitar cada hospital de El Salvador. Y me fui a los 30 hospitales del sistema público de salud para conocer los hospitales desde Aguachapán hasta La Unión, y en ese proceso hice yo un informe de cada hospital y de todas las fallas que habían. Y ahí lo que encontramos fue realmente enormes hallazgos. Muchas de estas cosas el presidente de la República las comunicó, por ejemplo, camas podridas que tenían 50 años que no se habían cambiado, falta de personal de salud, medicinas vencidas, medicinas enterradas, había equipo médico obsoleto, es decir, había todo un conjunto de fallas en el sistema público de salud, y ya con ese informe yo le dije a la ministra, hay que comenzar a trabajar. Obviamente ella tenía todo su equipo y tenía sus informes, pero como comunicador mi responsabilidad era saber de qué se trataba el problema, de qué tamaño era realmente el problema que enfrentaban los pacientes. Y así fue entonces que con este informe y con este conocimiento de la realidad es que amigos me dicen, deberías animarte, deberías de inscribirte. Y entonces, bueno, y además teníamos muchos amigos desde que se había formado el partido Nuevas Ideas, y así fue como terminé ingresando al partido, y Dios me dio esta oportunidad de formar parte de esta nueva generación de diputados de Nuevas Ideas, que hemos tenido el desafío de acompañar la visión del presidente en un momento de la historia nada fácil, sobre todo porque el país venía en una situación crítica, el endeudamiento que habían dejado gobiernos anteriores era altísimo, la realidad de la violencia nacional era incontrolable, el sistema público de salud tenía problemas, porque el presidente, recordemos que en los primeros, sobre todo año y medio, la enfrentó con una asamblea vieja adversa. Entonces, por esa razón es que llego a la asamblea, Dios me da esta oportunidad, y llego como secretario de la Comisión de Salud. Ahí estamos trabajando, y esa es una bendición, una ventaja, porque desde ahí puedo trabajar con todo el sistema público de salud. De hecho, esta semana tuvimos al director de Fosalud exponiendo cuál es la visión de trabajo para este año, y así hemos recibido al ministro como Comisión de Salud. Por primera vez en la historia, esto jamás había ocurrido, que una Comisión de Salud esté visitando los hospitales y estemos sesionando en los establecimientos de salud. Eso estamos haciendo porque queremos saber el impacto que están teniendo las nuevas leyes que estamos aprobando en la realidad del país. Así es que he resumido brevemente cómo terminé en la Comisión de Salud y en la nueva Asamblea. ¿Qué recuerda de esa noche en la cual usted tiene ya la confirmación que había ingresado en la planilla de Nuevas Ideas y que había sido diputado electo? ¿A dónde se encontraba? ¿Qué recuerda en ese momento de las primeras noticias que decían que era una victoria contundente del partido Nuevas Ideas a nivel nacional, y ya no digamos en el departamento de San Salvador? Francamente fue sorpresivo. Obviamente uno pone en las manos de Dios proyectos de esta magnitud, de esta naturaleza, porque uno sabe que la política en El Salvador ha sido muy sucia, muy violenta, amenazante. Bueno, mis papás se asustaron cuando yo les dije mi intención. ¿Y sabe cuál fue la expresión espontánea de ellos? Mira, hijo, ya te diste cuenta que te estás metiendo algo que, pues sí, no nos preocupa porque la política es mala. Esta es una expresión cultural que se ha arraigado en El Salvador, que a uno le dicen que la política es mala. Bueno, y entonces si la política es mala y quienes la controlan son los malos, ¿y los buenos qué vamos a hacer? Contemplar la realidad. Dejar entonces que la historia nos siga aplastando, que las oportunidades nunca lleguen, que el país nunca cambie, que sigamos siendo violentos. No, este es el momento de meternos.
Y si nos vamos a meter, metámonos bien y hagamos las cosas bien. Y no hemos llegado nosotros a hacer cosas a medias, hemos llegado realmente a transformar de raíz muchas cosas. Y esa noche, cuando conocimos los resultados, fue realmente algo impactante, porque personalmente yo sabía que podíamos tener muchas posibilidades, pero la contundente victoria y el número de diputados que alcanzó Nuevas Ideas es algo que, bueno, si diputados de la oposición decían, ni en los escenarios más, de los mejores escenarios posibles que podamos predecir, diputados de Nuevas Ideas podrían llegar a 50, decía. Tal vez entre los pronósticos de la oposición eran 40, pero alcanzar 56 realmente es un número que nunca en la historia habíamos tenido. Cuando llega usted ya como diputado a la Asamblea Legislativa aquel 1 de mayo, sin duda la Comisión de Salud era una de sus metas, pero también sorprende cuando aparece en la Comisión de Obras Públicas y el trabajo que usted ha estado desarrollando, un liderazgo muy importante para comenzar a desarrollar verdaderas transformaciones en nuestro sistema de transporte público y otras áreas vinculadas a la comisión. Sí, bueno, es importante porque cuando llegamos a la Comisión de Salud, el primer día yo le pedí al equipo técnico, vayamos a ver los archivos, qué es lo que están en las gavetas de la Comisión de Salud, de lo que nos dejó Arena y FMLN, y desde 1993 habían archivos de iniciativas que buscaban beneficiar a los pacientes, pero que se habían engavetado desde 1993. Iniciativas que tenían que ver con reducir los precios de los medicamentos, iniciativas con, por ejemplo, crear ventanillas especiales para las personas con algún tipo de discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. Desde 1993 habían archivado iniciativas de ley para proteger a los estudiantes de medicina. Cuando nosotros sacamos todo eso y comenzamos a revisar, y con el equipo técnico desde el primer día, nos dimos cuenta que jamás, para poner como ejemplo solo la Comisión de Salud, jamás les había interesado crear leyes que realmente beneficiaran a la población salvadoreña. Pero lo que sí encontramos fueron alrededor de 7 iniciativas para incrementar el precio de los medicamentos. Y la mitad de esas iniciativas las había presentado Rodolfo Parker. Él decía que había que pensar en una mejor regulación de precios, pero lo que buscaba era realmente liberar los precios, sobre todo de los fármacos más delicados. Estoy hablando de los productos oncológicos para pacientes con cáncer, para pacientes con algún tipo de enfermedad crónica. Si ya El Salvador ha tenido los precios más altos de la región, imagínense la visión que ellos tenían, porque la Comisión de Salud solo servía para escuchar a los que tenían grandes negocios en el sector farmacéutico, en el sector hospitalario médico. Y hay una razón fundamental, cuando yo lo puedo decir con propiedad, yo que conocí todo el sistema público de salud antes, sabemos que todavía falta mucho, pero le puedo decir algo. Piensa en esta escena: alrededor de un hospital público, alrededor hay un conjunto de laboratorios, de establecimientos privados que ofrecen cualquier cantidad de servicios, incluyendo farmacias. Somos de los pocos países que ocurre esta escena. Y usted dice, ¿y por qué afuera de un hospital público están todos estos servicios? Los servicios para laboratorio clínico, para análisis, rayos X, para, cualquier tipo de consulta médica. Ahí están los especialistas. ¿Sabe por qué es así? Porque el sistema público de salud se diseñó para que no funcionara, solamente para captar los pacientes o los clientes, porque así se veían. Entonces, cuando usted llegaba, el mejor ejemplo, lo voy a poner, Hospital Mazzini de Sonsonate. En el Hospital Mazzini, el gobierno de Japón, en el año 2015, donó un tomógrafo, un aparato de última generación, tecnología que cuesta más de $500,000, para hacer ciertos exámenes e identificar algún tipo de patología crítica. Resulta que solo lo ocuparon un año. Y después de que vieron que había generado muchísima expectativa de los pacientes, porque ya no solo eran pacientes de Sonsonate, sino que llegaban de Huachapán, de Santa Ana
o de otros lugares vecinos, lo que hicieron fue meterlo en una bodega bajo llave y enfrente del hospital alquilan un tomógrafo. Y el que les había donado a Japón lo guardaron bajo llave. Le digo porque yo estuve presente cuando con un martillo y con otras herramientas quitaron ese candado, cuando llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y durante esos años, desde 2016 hasta 2019, en esos años, imagínense cuánto dinero hicieron. ¿Y cuánto vale ese examen? Vale $150. Pero a la gente le decían, porque a nosotros nos mostró evidencia, incluso algunas enfermeras, lo que hacía aquí el doctor era decirles, mire, lo que vamos a hacer es darle un descuento especial para que usted cruzando la calle va a encontrar un establecimiento, ahí va a ir. Entonces le van a cobrar 90. Yo que soy bueno, le voy a dar este descuento. Y así funcionaba. Ese es solamente un ejemplo de cómo funcionaban todos los hospitales. Bueno, en el Hospital Sacamil, que era el centro de operaciones del colegio médico, llegaban los médicos, solo marcaban y se iban. Ahí hay muchas denuncias y muchos expedientes que se archivaron de pacientes por mala praxis, porque el médico andaba en sus negocios y los pacientes los hacían ahí, los arrinconaban emocionalmente al punto de decirles, no sirve el quirófano, no sirve el equipo diagnóstico, bueno, ni siquiera las máquinas de anestesia sirven, pero yo que soy cirujano lo voy a operar en el hospital privado y le voy a cobrar 2,000. El precio es 3,000, pero por ser usted va a valer 2,000. Lo que le estoy contando son realidades de expedientes que yo leí, que yo vi, de denuncias que se archivaron ahí. Así funcionaba el sistema público. Por eso hay una frase del presidente, y ahí es donde usted la entiende. Cuando el presidente Nayib Bukele dice que lo público puede ser igual o mejor que lo privado, se está refiriendo a una visión de gobierno humana que quiere que realmente los servicios del sistema público tengan esa calidad que merece la población. Y se puede hacer, se puede lograr. Esta semana lo demostró en su informe el director de Fosalud, que con el mismo presupuesto que dejó Arena y FMLN, ha comprado nueva tecnología sanitaria para hacer mejores diagnósticos, nuevas ambulancias, ha ampliado los servicios de atención de las unidades de salud con el mismo presupuesto, porque Fosalud, ellos operan con los aranceles que captan de las bebidas alcohólicas y del cigarrillo. Pero ese arancel no se ha modificado desde que nació la institución, con el mismo dinero, y entonces el dinero que se hacía antes. Si hay muchas denuncias ahí de toneladas de medicina enterrada, que usualmente lo que hacía era que se compraba la medicina ya vencida, que no se podía vender en el sector privado, y quien lo compraba era el sistema público, y se terminaba enterrando. Esa es la realidad del sistema público de salud que había. Y en la Comisión de Salud lo llegamos a corroborar. Yo lo corroboré estando como empleado del sistema público de salud y también como diputado de la Asamblea. Cuando vi esos archivos, que todas las leyes tenían como único interés beneficiar al sector privado. Luego de 43 meses de la administración del señor presidente Nayib Bukele, ¿cuál es el estatus del sistema de salud? ¿Tenemos medicamento en la red de hospitales públicos? Que era como la principal demanda. La gente quizás demandaba también los exámenes, pero al principio lo que necesitaba era que se le cumpliera la receta que el médico indicaba. Hay que hablar en 3 niveles. Primero, el abastecimiento de medicamentos. Cometió un crimen contra la salud del gobierno del FMLN cuando perdieron. Dejaron de comprar medicamentos para pacientes con cáncer. En el Hospital Rosales dejaron desabastecidos. Y este medicamento, cuando entró el gobierno del presidente Nayib Bukele, hay un producto que es sobre todo para pacientes con algún tipo de leucemia. Y el medicamento ni siquiera se encontraba en Centroamérica. Y estaba disponible en México. Y yo recuerdo muy bien que el ministro Merino Monroy, el ministro de Defensa, tuvo que hacer gestiones rápidamente. Recordemos que el Ministerio de Defensa tiene a Cefafa, su propia cadena de farmacias. Entonces ellos hicieron las gestiones para traer el producto desde México.
Un paciente con leucemia que usted deje de darle el tratamiento un día, prácticamente lo está condenando a morir antes de tiempo y a interrumpirle drásticamente su pronóstico de salud. Así fueron de ingratos. Dejaron desabastecido casi el 30%. Había nada más de medicinas. Los estantes estaban vacíos. Dejaron de comprar medicamentos, pero los más afectados fueron a los pacientes que tienen este tipo de padecimientos. Lo primero que hizo el gobierno fue incrementar el cuadro básico de medicamentos. Hoy la población encuentra los productos que antes no habían. Y para que pongamos ejemplos, les voy a hablar de un medicamento, de una vacuna. La vacuna para combatir el cáncer o para prevenir el cáncer de cervix. Este cáncer es uno de los más agresivos y es uno de los primeros cánceres que le quita la vida a una mujer. De hecho, en El Salvador, en una semana, usualmente en promedio 4 mujeres mueren por este cáncer. Y la vacuna cuesta $125. Y la vendía un expresidente de Arena, la vacuna, en el sector privado. Y esa vacuna jamás la compró el sistema público de salud, jamás. Esa vacuna solo estaba disponible en droguerías o en hospitales privados. Cuando llegó el presidente, ordenó que se ampliara el cuadro básico y que se revisaran qué medicamentos era necesario incorporar al cuadro. Y cada año se incorporan nuevos medicamentos y esa fue una de las primeras vacunas que se incorporó en el cuadro. Esa vacuna ya está disponible. ¿Qué costo tiene? Tiene $125 de costo. En el sistema público, en nuestros hospitales. No, es gratuita. Esa vacuna está disponible gratuitamente para todas las niñas. Se aplica en 2 dosis, a los 9 y a los 14 años. Está disponible. Y por eso hay un fenómeno interesante, ahora que todavía no hemos hablado del tema del cambio que ha habido en El Salvador con el tema de seguridad. La esperanza de vida en El Salvador va a cambiar completamente, porque con todas las decisiones que se están tomando, por ejemplo, las leyes, que yo fui parte del estudio de la ley Nacer con Cariño, de la ley Crecer Juntos, de la ley de lactancia materna, todas estas leyes están en este momento sembrando la base, una nueva base social, para que todo el ciclo de vida de un salvadoreño, desde que nace hasta que muera, sea digno. Y la esperanza de vida va a cambiar si usted comienza a revisar los indicadores que ocupan organismos internacionales. Una de las prioridades es que se comience a invertir desde la primera infancia. Y eso está ocurriendo. Y al invertir estas vacunas y se pongan disponibles para todas las niñas, esto va a generar que se reduzcan las muertes en el futuro. Pero estas cosas se pudieron haber hecho, pero siempre fue las razones económicas las que prevalecieron sobre los intereses sociales. ¿Cuántos medicamentos conforman el cuadro básico actual en nuestro país, en el sistema de salud? Es variable, ha subido, está cerca de 500 códigos, fármacos, anda en promedio. Pero estos 500 códigos obviamente se compran volúmenes de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, de cada producto. Pero antes era muchísimo menor. Y estamos hablando de abastecimiento óptimo, porque el sistema ahora sí está integrado. Lo que ocurría antes era lo siguiente: usted iba a una unidad de salud y no encontraba el producto, y probablemente el medicamento lo tenía la unidad de salud vecina. Era bien fácil solo comunicarse: mire, tráigame este producto porque nosotros en este momento se nos ha agotado. Pero no había ni siquiera comunicación entre los hospitales. Habían celos profesionales y cada director de hospital se creía un pequeño ministro de salud. No había articulación. Esa ley que aprobaron del Sistema Integrado de Salud era solamente una letra muerta, porque no había articulación entre ellos, no había comunicación. Así funcionaban ellos. Le voy a poner un ejemplo de una experiencia que yo tuve en el Hospital Rosales, cuando comenzaba el gobierno del presidente Nayib Bukele. Yo estaba caminando en los pasillos en el Hospital Rosales cuando llegué al área de dispensación de medicamentos, al área de farmacia, y estaban ahí todos los pacientes. Acababan de pasar los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele y habíamos anunciado que había abastecimiento óptimo de medicamentos. La señora, bien molesta, se me acerca y me dice: mire, como me vio que andaba con la camisa identificada del Ministerio de Salud, mire, me dice, ¿cómo es posible que el presidente Nayib Bukele dice
que hay medicinas y aquí solo la receta me están dando. Me acaba de decir, la muchacha me dijo de la farmacia que no hay, y la señora obviamente bien molesta. Y yo reviso la receta. Y le llamé en ese momento al director del hospital y le digo, venga a ver. Y el director llegó y resulta que el medicamento sí estaba disponible. Pero ¿dónde estaba el medicamento? Estaba en la bodega. Si usted camina desde la farmacia, desde donde dispensa medicamentos, hasta la bodega, no se va a tardar ni 5 minutos. Pero lo más fácil era decirle, no hay. Como está en la bodega, así funcionaba el sistema público de salud. Imagínese una pobre señora que viene de muy lejos, que ha tenido que madrugar para llegar a tiempo a su cita, a sus controles, a sus exámenes, y a la hora que le den la medicina le digan no hay, solo porque la persona que está despachando no quiso hacer ese movimiento. De eso venimos. Importante, esta primera parte del programa estamos conociendo parte de la vida y la trayectoria de un joven, de una persona que viene de orígenes humildes. Él nos ha relatado su historia, estudió toda su carrera universitaria en la Universidad Nacional y desde primaria hasta bachillerato en escuelas públicas. Esto lo que nos refleja es el nivel de superación que puede y sigue generándose en nuestro país con representantes de la juventud. Ahora convertido en un diputado por la Asamblea Legislativa y trabajando en 2 comisiones permanentes, ejerciendo un gran liderazgo que está desarrollando transformaciones en nuestro país. Después de este corte conoceremos más de la vida del diputado José Urbina. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad estamos conociendo parte de la vida y trayectoria del diputado José Urbina por el partido político Nuevas Ideas. Un fraterno saludo para todos nuestros compatriotas fuera de nuestro país a través de las multiplataformas de redes sociales. Que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía, por su participación y por compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Diputado, lo observamos hace menos de 48 horas en la inauguración de 6 cubos simultáneos que el señor presidente Nayib Bukele desarrolló en 6 comunidades importantes. Los centros urbanos de bienestar y oportunidades, conocidos como cubos, se han convertido en el ancla de la fase 2 oportunidad de la estrategia del Plan Control Territorial. ¿Qué sintió usted cuando ve el desarrollo, la multitud, cómo se abalanzaba sobre el presidente Bukele queriendo tomarse un selfie, estar con él, compartir y además de poder ya poner en práctica las diferentes áreas lúdicas y tecnológicas de los cubos? La población juzga por los hechos más que las palabras. Usted puede hacer las mejores promesas y puede ser una persona muy hábil para prometer, pero si usted no ve un cambio, usted va a dejar de creer. Y la población lo que está viendo son cambios, son hechos. Antes de que llegara el presidente nos invitó a esta actividad a mexicanos, a uno de los cubos que se inauguró, pero cuando yo estaba ahí se me acercó una señora para darme un testimonio y me dice, diputado, quiero contarle, hace 4 años en el barrio Modelo yo tenía un pequeño apartamento. Resulta que llegan las pandillas y a la fuerza con amenazas y a punta de pistola me sacan. Yo había dado por perdido mi apartamento en el barrio Modelo. Por perdido, de ahí tuve que salir huyendo porque si no me mataban. Ya nos habían amenazado. Y desde que comenzó la estrategia del régimen de excepción, le informaron a ella que a los tipos que la habían amenazado los capturaron. Y cuando ella regresó recientemente, estaba totalmente libre aquello, ya no habían pandillas. La gente que los había amenazado, no solamente a ellos, sino a los vecinos, ya no estaban. Y la señora me dice, ahora
yo estoy alquilando mi apartamento, lo mandé a pintar con toda la tranquilidad. Imagínense cómo me siento yo de agradecida, me dice la señora, con el presidente de la República, porque a veces no logramos dimensionar la profundidad de este cambio cuando hay seguridad, porque solo veíamos la superficie de la economía criminal, que es la extorsión, que es como lo más común que se veía, pero más abajo, más a fondo, habían otras realidades. Cuando el presidente llega, toda la población lo comienza a ovacionar. Y el presidente lanza algunos mensajes importantes, pero yo quiero detenerme en tres mensajes. El primer mensaje del presidente es: ¿hasta cuándo llega el régimen de excepción? Porque es una pregunta recurrente. De hecho, a nosotros como diputados nos preguntan: mire, diputado, ¿y el régimen de excepción cuánto debería durar? Bueno, el régimen de excepción va a durar lo que sea necesario durar, porque el Gabinete de Seguridad y el presidente están midiendo día a día el impacto y el avance de este régimen. Y el presidente primero hizo esa reflexión: bueno, vamos a mantenerlo lo que sea necesario, porque la paz que se está logrando, la verdadera paz y tranquilidad, no es negociable y no podemos retroceder ni un paso. Ese es lo primero. La segunda reflexión que el presidente hizo, y este es un tema que la oposición ataca mucho, que dice que el gobierno está agarrando a los buenos, no a los malos. Entonces el presidente le hace una pregunta, una reflexión a la oposición. Si nosotros como gobierno estuviéramos capturando a los buenos, ¿cómo se explica que los crímenes han bajado? Pues sí, porque si yo capturo a los buenos, significa que los malos siguen en las calles y que los malos siguen manteniendo las tasas altas de homicidios. Entonces, aquí obviamente hay que tener mucha honestidad, y el presidente es muy honesto en su mensaje, y él dice: miren, sí, no hay ninguna policía ni ningún sistema en el mundo que sea perfecto, pueden haber fallas. Toda la medicina tiene efectos adversos, pero la medicina, su propósito es curar, y siempre el beneficio es superior al posible daño. Y es el sistema de justicia el que está liberando en aquellos casos en donde se ha detenido a un joven que no tenía ninguna relación con el delito o que no tenía ningún tipo de historial delictivo. Pero esa es una minoría. Estamos hablando de que en este momento hay cerca de 60,000 terroristas detenidos. Y esto ha significado para El Salvador un alivio económico sin precedentes, sobre todo para la economía de la micro, de la mediana empresa, porque ellos estaban agobiados con todo el dinero que le tenían que pagar a las pandillas por la extorsión. Entonces el país ha cambiado completamente su imagen. Y el tercer mensaje del presidente, bien importante, que nunca se había invertido en la juventud como ahora. Nunca se había pensado en darle las herramientas que necesitan los jóvenes. Los niños, jamás se les había regalado computadoras. Yo, cerca de mi curul, en la asamblea, Ricardo, para que tengas una idea, tengo a la diputada Claudia Ortiz. Y siempre que viene una iniciativa de ley para favorecer a la población, es de las primeras en votar en contra. Cuando nosotros estábamos aprobando el dinero para darle más computadoras a los niños, más tablets, este equipo de tecnología, ella pide la palabra y dice, o insinuó en su mensaje, de que para qué se les da estas herramientas. O sea, estaba cuestionando de que esto era una especie de despilfarro. Entonces, en esa mentalidad es que estuvo siempre los gobiernos de Arena y FMLN, que para qué se les va a dar cosas buenas a ellos. Por eso que a ellos les entregaban cosas desechables, ¿verdad? O aparatos desechables, porque no querían ver en manos de la gente pobre cosas buenas. Y ahora ocurre un fenómeno interesante, sobre todo recién inicia el año escolar. Los niños van con absoluta tranquilidad a la escuela y llevan su computadora y no tienen temor de que se la roben. Eso me comentan los padres de familia en redes sociales. Mire, estamos tan agradecidos, diputado, me dice, con ustedes, con el presidente, porque ahora, bueno, de Santo Tomás recibí esta semana algunos comentarios de padres de familia que me dicen: yo tenía que llevarlos hasta la escuela con la gran preocupación de que las pandillas los podían interceptar, o que a la salida, las pandillas siempre buscaban cómo
seducirlos para involucrarlos también a ellos. Hoy ya no hay ni uno, me dice. Se los llevaron a todos. Y mis hijos pueden ir con la computadora felices a estudiar. Diputado Urbina, hay un tema que no se ha abordado y es la dimensión de la disminución en los costos del crimen, la inseguridad y la delincuencia en el sistema de salud. Sí. Por menos heridos, menos atendidos por diferentes situaciones de violencia en la red pública nacional. Usted que está muy involucrado en este tema, ¿qué implicaciones ha tenido la disminución de la violencia homicida, de los heridos, de las personas que tienen que recibir operaciones de emergencia en la red pública, porque ahora ya no se tiene estos niveles de violencia en las diferentes calles, colonias, barrios, comunidades, cantones y caseríos? Podemos hacer el ejercicio de ver dos modelos, el modelo de salud y el modelo educativo. Tanto el personal de salud como los profesores vivían bajo la amenaza de las pandillas. Y en un informe reciente, el ministro de Salud nos decía que se ha ahorrado el Estado cerca de $30 millones al año, ahora que ya no hay tanta gente afectada por la violencia de las pandillas. Diariamente en el sistema público de salud, sobre todo las áreas de emergencia, se llenaban por culpa de las pandillas. Gente inocente que había sido agredida con armas de fuego. Todos los días habían personas afectadas por armas de fuego. Y eso era un costo altísimo para el sistema público de salud. Entonces el sistema prácticamente estaba reactivo y estaba en función de la violencia, no en función de mejorar la salud de la población. Entonces el ministro nos hacía una reflexión de cómo ahora que El Salvador es seguro, ha permitido que el sistema público pueda tener una nueva realidad en su dinámica de atención, porque ya no reciben esa cantidad de personas baleadas que recibían balas por culpa de las pandillas. Pero ese es un fenómeno. El otro fenómeno tiene que ver más con el territorio, en donde los médicos recibían amenazas de las pandillas y los obligaban a las unidades de salud a ir, a desplazarse hasta la casa de un pandillero para darle atención, porque a veces los pandilleros, por temor a ser descubiertos, no querían salir de su casa y obligaban a que el médico fuera con la enfermera y las herramientas a la casa a tratarlo. Vivían atemorizados. O cuando llegaba, por ejemplo, un pandillero, de inmediato amenazaban a la enfermera y a todo el personal y les decían: tienen que darle prioridad a esta persona. Así vivían con esa zozobra. La misma realidad ocurría con los profesores. ¿Cuántos profesores asesinaron las pandillas? Porque el profesor no les quería pasar de grado. Querían que su hijo, el pandillero, su hijo, pasara a la fuerza, aunque no haya estudiado. Y si un profesor se oponía, lo mataban. ¿Cuántos profesores tuvieron que renunciar? ¿Cuántos estudiantes tuvieron que abandonar la escuela? Eso ha cambiado también ahora que El Salvador es seguro, porque las tasas de deserción escolar han bajado drásticamente. La seguridad, nos estamos dando cuenta nosotros que es el gran tema de país que la población había esperado. De hecho, en este momento, el régimen de excepción es el tema mejor evaluado por toda la población, comparado con cualquier otro tema, el régimen de excepción, porque saben todos los alivios que les ha traído, porque es la gran plaga que se debía de combatir. Y la Asamblea Legislativa, la vieja Asamblea Legislativa, fue cómplice de toda la criminalidad, porque ellos jamás quisieron reformar el sistema de justicia, jamás quisieron reformar el Código Penal, nunca le quisieron dar más herramientas a la policía ni a la Fuerza Armada, porque había un gran negocio con la violencia. Todo se veía como negocio y el crimen generaba tanto dinero para los anteriores diputados que a ellos no les interesaba que el país fuera seguro. Claro, como ellos vivían en grandes mansiones, con grandes portones, con seguridad privada, entonces, ¿qué les iba a preocupar al pueblo? Diputado Urbina, es importante también que la Asamblea Legislativa ha cerrado el 31 de diciembre su 20º mes de este mandato constitucional.
¿cuál es el trabajo, los ejes principales que el diputado José Urbina puede rendir cuentas ante la población? Bueno, primero decirles que me siento muy satisfecho por el trabajo que hicimos con la reforma de pensiones. Fui miembro, tuve este honor de ser parte de la comisión especial que estudió la nueva ley de pensiones en El Salvador, y en este momento, en este mes, estamos beneficiando a miles de salvadoreños que están recibiendo el incremento del 30% de su pensión por vejez. Este es un tema histórico sin precedentes. Nadie quiso atreverse a hacer una reforma que beneficiara sobre todo a la gente de abajo, porque las reformas anteriores beneficiaron para los de arriba, a los que tenían mucho dinero. Siempre los negocios fueron para las AFP y para un grupo de expolíticos que quedaron con unas pensiones VIP, arriba de 5,000, 6,000, en algunos casos $10,000. Todo eso se cortó, se puso un techo de 3,000, las AFP ahora tienen que pagar más y la población ahora tiene este beneficio que a la hora de jubilarse va a tener este incremento del 30%. Pero lo más importante es que se garantiza también la rentabilidad y se mete un árbitro para regular las pensiones. Ese es un gran tema donde me siento satisfecho, es un tema, una promesa del presidente que nosotros sacamos adelante. Bueno, y el gran tema, obviamente, es el tema de seguridad. He dado mi voto para todas las reformas del sistema de justicia, del sistema penal de El Salvador, para realmente tener un país seguro, y lo estamos consiguiendo. Antes pensábamos que era una utopía llegar a ser el país más seguro de Centroamérica, pero las actuales tasas de homicidio nos dicen que El Salvador en este momento es el más seguro de América Latina. Y el reto del presidente, lo dijo recientemente en su inauguración del Cubo, el reto es ser el más seguro de América. Es un gran desafío, pero se puede lograr. Ya lo vimos, ya lo demostramos, el tema de seguridad. Y el tema de salud, como secretario de la Comisión de Salud, estamos muy satisfechos de haber aprobado el presupuesto en salud más alto de nuestra historia, que va a permitir, y esto lo va a anunciar pronto el presidente, el mejor sistema de emergencias médicas de Centroamérica. Ya está en su fase final y en su momento el presidente lo va a anunciar con el ministro de Salud. El Salvador ahora sí está invirtiendo en su gente. Hace falta mucho, por supuesto. Si en 3 años que lleva, bueno, casi 4 años el gobierno del presidente Nayib Bukele, y nosotros como diputados que llevamos 1 año y medio, imagínense todos los cambios que se han hecho. Y estamos claros que hace falta mucho, sí. Hace falta cambiar muchas cosas, sí, todavía. Hace falta que el sistema público de salud incremente sus niveles de atención, sí. Hace falta que se abran nuevos hospitales, sí. Se sueña con que un día El Salvador tenga un hospital Bloom también en Oriente y Occidente, sí. Pero primero había que ir reparando todas aquellas grandes fallas que estaban generando barreras para el acceso a la salud, a la seguridad, a la educación. Esas barreras se han ido derribando y se ha ido comenzando atendiendo aquellos temas que eran sobre todo más urgentes. Hace falta mucho, pero está en las manos de la población que estos cambios continúen. Diputado, la estrategia del partido Nuevas Ideas es presentar las iniciativas como bloque, como equipo de fracción, porque se ha observado que hay una disminución de presentación de iniciativas. En este caso, tendrían que ser 56 diputados haciendo competencia 56 leyes, sí. Entre ustedes mismos. Sí. ¿Cuál es el espíritu de poder brindar un apoyo como cuerpo, como fracción legislativa a las iniciativas? Primero hay que tener claro que nosotros no tenemos una agenda personal en la Asamblea Legislativa. Aquí no se trata de que a mí se me ocurrió una idea de una ley y la voy a ir a presentar sin saber si esta ley se conecta con la visión del actual gobierno, si esta ley realmente va a tener un impacto con todo lo que se está haciendo. Entonces, es un trabajo articulado y en equipo con una visión de país, porque nosotros no hacemos leyes para sectores o grupos. Las leyes que hacemos son para El Salvador, para toda la población salvadoreña. Y por eso es que una iniciativa no es la gran presión de que tenemos que estar presentando cada semana una iniciativa. Lo que tenemos que estar viendo es tener una visión de conjunto de cómo El Salvador va transformándose. Y a partir de ahí se pueden ir viendo dónde hay
necesidad de ir regulando, pero no hay una competencia a ver quién mete más iniciativas de ley. Porque al final la población lo que quiere es vivir bien, tener seguridad, tener educación, tener un mejor sistema económico, y eso estamos haciendo. Ha cambiado eso, diputado, porque anteriormente lo que observábamos era en legislaturas anteriores que al finalizar los 36 meses decía, vengo a rendir cuentas y a decir que presenté 20 iniciativas de ley, de las cuales solo se aprobó una o ninguna. Esa competencia que había por quién presentaba más iniciativas no se logra visualizar en este momento en la fracción de Nuevas Ideas. No, es que nosotros como Nuevas Ideas trabajamos como equipo. Es un trabajo de equipo, es una visión, como repito, de país, en donde nosotros estamos acompañando, primero, dándole gobernabilidad a El Salvador. ¿Por qué nos puede juzgar alguien? Imaginémonos que yo me voy a una plaza, reúno a un grupo de personas y comienzo a dar una rendición de cuentas. ¿Qué he hecho como diputado José Urbina? Supongamos que en mi visión egoísta, lo que tengo que hacer es presentar cada semana una iniciativa con tal de decir que algo he hecho, porque así actuaban los viejos diputados. Porque lo ofreció en campaña. La vieja asamblea, y comenzaban, miren, por cada voto que yo doy por el régimen de excepción estoy salvando vidas. Por cada voto que doy para el sistema público hay nuevas computadoras que están recibiendo sus hijos. Por cada voto que doy para el sistema público de salud se están comprando nuevos equipos para salvar vidas. Ahora, personalmente sí, he presentado la ley de trasplante de órganos y tejidos. Presentamos también una reforma al Consejo Superior de Salud Pública para que haya un mejor control en los laboratorios clínicos. Hemos presentado también, acompañamos la iniciativa para ponerle un alto a las mafias de lotificadores, porque yo soy miembro de la Comisión de Obras Públicas. Y ahí hubo una gran estafa en muchas comunidades por estos lotificadores que en el pasado tenían la complicidad de los viejos políticos. Entonces sí hemos venido presentando también iniciativas, pero tienen que tener una visión de país que se conecten con la realidad que vive El Salvador. Esto no es una competencia a ver quién presenta más iniciativas. Esta es una visión de país donde todos lo tenemos que cambiar, todos. Alguien puede decir, qué bueno por el espíritu de cuerpo, qué bien por la fracción de Nuevas Ideas, pero hay realidades, viene una campaña interna para poder aspirar a un nuevo periodo legislativo y viene una campaña donde José Urbina tendrá que llegar a las comunidades y ir a ofrecer resultados. Se puede decir, mire, yo proyectos individuales no tengo mucho, pero como fracción sí hemos hecho esto. ¿Qué tanto incide o no en lograr cautivar el voto de la gente? Es que tenemos que cambiar incluso la visión de los electores. Hay que cambiar esa vieja maña de hacer política, donde uno solo regala un huacal y con eso yo estoy pidiéndole un voto. En lugar de regalarle un huacal, yo apruebo leyes para que se hagan casas nuevas, para que las comunidades por primera vez tengan legalizados sus terrenos. Eso estamos haciendo, trabajando con la ministra de Vivienda, por ejemplo, con la ministra Michelle Sol. Hemos venido trabajando para acompañarle en muchas iniciativas y legalizar a comunidades que jamás habían tenido la oportunidad de tener una escritura en sus manos. Entonces aquí se trata de cambiar absolutamente todo el sistema. No solamente la visión de cómo se trabaja ahora, sino cómo debe de entender también la población esta dinámica de cambio, porque la población es muy inteligente y ya no se va a dejar sorprender porque vive con un huacal. Diputado José o con una piñata. Quiero agradecerle el aceptar mi invitación. Hemos tenido muy buena respuesta en nuestras multiplataformas de redes sociales, felicitándole por su espíritu y deseo de superación, por los logros obtenidos, por la visión de país y por todo lo que usted está desarrollando e impulsando desde las 2 comisiones permanentes y también desde las diferentes sesiones plenarias en beneficio del país. Seguiremos invitándole para poder continuar informando de los avances y de la transformación de nuestro país. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista, por este espacio.
Quiero mandar pues un saludo afectuoso a toda la población salvadoreña. Aprovecho para decirles que tengo también mis redes sociales habilitadas, donde yo estoy subiendo mensajes, reflexiones de nuestro trabajo. Me encuentran como José Urbina en TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, bueno, en todas las redes. Ahí estamos informando de nuestro trabajo y, como dice aquel proverbio, todo llega para el que sabe esperar. La población salvadoreña esperó mucho tiempo este cambio y está llegando, pero no han llegado absolutamente los cambios que la población todavía espera en otras áreas. Pero para eso estamos, por eso es que estamos trabajando para que El Salvador en el corto plazo no solamente sea un referente en seguridad, sino que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene una visión de ir transformando completamente de raíz el sistema educativo, el sistema de salud y otras áreas que necesitan todavía cambios. Así, la vida, parte de la trayectoria, parte del perfil profesional y de servicio del diputado José Urbina. Sin duda un ejemplo de cómo la juventud también está llegando a puestos de autoridad, de eminencia en nuestro país para desarrollar cambios, para cumplir sueños. Y usted, amigo televidente y cibernauta, recuerde, la persona que decidió quitarse la vida no quería hacerlo, quería dejar de sufrir. Busque ayuda, abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.